El 90% de los agentes inmobiliarios está perdiendo dinero en marketing y lo peor de todo es que muchas veces ni lo saben. Hoy vamos a hablar y conversar sobre lo que nadie nos dice del marketing inmobiliario. Tenemos a una invitada especial, Paula Alfaro, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Paula, a un episodio de Conexión Inmobiliaria. Felices y contentos de tenerte acá. Hola, abuela. Bueno, un placer también estar aquí. Ojalá pueda aportar un par de ideas que podamos cambiar y entender un poquito del mundo digital, que es súper abrumador y robusto. Así va a ser. Es un mundo muy amplio, de muchos conocimientos y encantados de tenerte a vos, especialista en el área. Pero para los que todavía no te conocen, me gustaría que les cuentes un poquito quién es Paula, más allá del marketing, más allá de esa vida profesional. ¿Quién es Paula Alfaro? Bueno, entrando un poquito del lado sí profesional, después me puedo ir un poco más como a la parte personal. Yo soy fundadora de una agencia que se llama LT Marketing para Real Estate, que es una agencia dedicada específicamente para trabajar con el sector inmobiliario. Entonces vemos únicamente lo que tiene que ver con generación de leads a través de plataformas digitales. Entonces, ya entrando un poco más a quién es Paula, pues yo diría que soy una emprendedora. No tengo tanta edad todavía y aún así yo creo que como desde que tenía 18 años decidí que no quería como trabajar para alguien, quería emprender, quería hacer las cosas distintas. Trabajé mucho tiempo como en publicidad y yo quería dedicarme mucho a tener un sistema propio, ¿verdad? Entonces yo diría que Paula es una persona muy terca, muy terca, pero justamente para buscar soluciones a los problemas que vemos comúnmente, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho no quedarme con lo que se dice, con lo que vemos en línea, con lo que creemos o con lo que nos enseñaron hace 3 años, sino buscar una forma diferente de hacerlo. Hoy en día yo creo que es el mejor momento en el que tenemos más herramientas, más posibilidades y que se diga o se piense que solo hay una forma de hacer las cosas, para mí no es opcional. Entonces yo diría que Paula es eso, una emprendedora, una persona súper terca, creativa, y bueno, feliz que hoy pueda compartir un poquito de lo que sé hasta este momento. Muy bonito, Paula, y cuéntanos cómo llegaste ahí. Mencionas que decidiste, sabías que no querías trabajar para alguien más, querías desarrollar lo propio, querías involucrarte y buscar soluciones alternativas mucho más allá de lo convencional, de lo que siempre se ve, de lo que siempre se vende. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Desde el inicio, a los 18 años, comenzaste con esta parte de emprender, o cómo fue ese recorrido y esa trayectoria? Sí, bueno, yo soy de Grecia, Alajuela, entonces cuando empecé a estudiar me significó migrar también, ¿verdad? Dejar mi pueblo y pasarme a vivir al GAM. Entonces, desde ahí sabía que mi vida profesional iba a ser incómoda, ¿verdad? Tenía que adaptarme como a ciertas cosas que no eran como lo normal o que no eran la situación con más confort del mundo, ¿verdad? Entonces, pues nada, creo que complicarme la vida siempre ha sido mi forma de vivir. Y desde que tenía 18 años empecé a tener clientes como por fuera. Apenas iniciando la carrera, yo estudié publicidad y mercadeo, entonces desde los 18 empecé a trabajar con ciertas clínicas donde podía aplicar lo poquito que sabía hasta el momento, ¿verdad? A los 18 entré a trabajar a una agencia publicitaria. La verdad yo diría que mucha suerte, ¿verdad? Más allá del conocimiento y demás que me dio la universidad, también hice muy buenos contactos que me abrieron puertas muy rápido. Participé como en diferentes certámenes de publicidad que todavía me pusieron como más enfrente de agencias. Trabajé varios años de mi vida en agencia y si bien en ese momento se sentía como un sueño, también a mí me dejó muy claro lo que no quería, ¿verdad? Yo dije como, no puede ser que mi vida sea esto de por vida. Habían muchas formas de hacer la publicidad que no compartía yo, ¿verdad? Era como, yo no quiero esto no lo comparto, esto lo haría diferente. Y bueno, había todo un dinamismo en cuanto a la publicidad que no me gustaba y que siempre dije, y no sé por qué en ese momento lo pensé, pero fue, yo puedo hacer las cosas diferente. Yo las puedo hacer diferente y lo vamos a hacer diferente. Entonces, con mis clientes por fuera empezaron a crecer, ¿verdad? Empecé a tener clientes un poco más de peso y siempre existe con mis clientes actuales el cómo llegué a trabajar con real estate, porque créanme que no estaba pero ni en medio sueño cuando yo estaba estudiando. Yo quería dedicarme a la moda, al fashion o algo más cool, pero bueno, no me abrieron las puertas en su momento. Todas las empresas de moda o e-commerce eran como, bueno, deme su experiencia, ¿verdad? ¿Con cuántas tiendas has trabajado? Yo, con ninguna, pero deme la oportunidad.
Y bueno, tocando ese montón de puertas, el sector de construcción fue el que me abre la puerta y me dice, claro, o sea, venga, haga su estrategia. Y empezamos a conseguir éxito. Y bueno, ese éxito me fue abriendo la puerta, me fue presentando el mundo de real estate. Y al día de hoy, pues trabajo 100% enfocada en el nicho de real estate. Entonces sí ha sido un camino que no diría fácil, tampoco diría súper complicado, ¿verdad? Creo que ha sido un camino en el que confío mucho en que Dios me ha ido abriendo las puertas, me ha presentado a las personas correctas, ¿verdad? Soy muy necia, muy terca, me ando moviendo por muchos lados, entonces emprender creo que sí siempre fue mi único camino viable como para el futuro. Lo que no sabía era que me iba a dedicar a real estate y pues estoy muy feliz de estar en este nicho ahorita. Excelente, te me adelantaste. Yo te iba a consultar justamente eso, cómo llegaste al mundo del real estate y de ahí también salirte de lo tradicional. Algo que me gustaría preguntarte también, porque una cosa es hacer marketing, lo vemos nosotros también como asesores inmobiliarios, una cosa es trabajar lo residencial, otra cosa es trabajar lo comercial, y así hay distintas áreas, distintas facetas. Imagino que en el marketing debe ser muy similar, no es lo mismo trabajar para el área de modas que trabajar para el área de bienes raíces. ¿Cómo es ese cambio, digamos, esa lección que hiciste y cuáles son esos diferenciales también que has notado? Bueno, yo creo que el marketing en general, yo diría que la cualidad más peculiar del marketing, en la que no importa de qué tipo de marketing estemos hablando, la peculiaridad que tiene el marketing es que son demasiadas cosas y no podríamos definir, ¿verdad? El marketing es un mundo sumamente amplio y lo que vos entendás por marketing posiblemente va a ser diferente a lo que yo entiendo o lo que yo aplico para marketing. Me acuerdo que también cuando empecé a emprender, pues uno trata de aplicar también lo que ha aprendido y lo que ha visto, ¿verdad? No solo en la universidad, sino lo que ve en línea. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento a mis clientes yo les hacía videos, contenido, fotos, también les hacía pauta, o sea, les hacía de todo, hasta correos en su momento, estrategias de mailing. Y yo decía, Dios mío, pero es que el marketing es demasiadas cosas. Yo no doy abasto para hacerle todo a todos estos clientes y también a las diferentes industrias. Cuando uno no sé, la universidad está muy enfocada tal vez en el mercadeo más tradicional del mundo y si salís a agencias ya te enseñan como otro tipo de marketing más enfocado como a la creatividad y luego salís a la calle y tratás de emprender y te vas con clientes que quieren que les hagas de todo, ¿verdad? Como les mencioné anterior. Entonces para mí sí, como este camino de emprender ha sido mucho definir lo que para mí es marketing y definir en qué de todas estas áreas yo me quiero no solo convertir en la mejor, sino en dar el mejor servicio, ¿verdad? Entonces, durante todo este proceso, también con todo lo que emprender significa, también era definir y encontrar exactamente qué era lo que yo quería ofrecer y a quién se lo podía ofrecer, ¿verdad? Entonces, cuando yo pensaba en moda o pensaba en estos nichos más comunes en los que uno piensa cuando da publicidad, tenés que pensar en eso, en videos bonitos, en volverte viral, ¿verdad? Entonces, como que eso es lo que por lo menos yo asociaba en ese momento con marketing y yo decía, bueno, eso tampoco me gusta, ¿sabes? Como que no es por ahí donde quiero y donde empecé a entender que lo que iba a hacer que yo tuviera un trabajo mucho más estable y que mi cliente fuera mucho más feliz eran todo lo que le repercutía en el corto plazo a su bolsillo, es decir, plata. Entonces, entre todas las aristas que conlleva el marketing, ¿verdad? Yo dije, bueno, de todo lo que esto significa, ¿qué es lo que le da plata a mi cliente más rápido? La pauta, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezo a transformar también lo que ofertaba y empiezo a casarme con la idea de solo voy a hacer generación de leads porque esto es lo que va a impactar, digamos, los ingresos de mi cliente o los resultados más en el corto plazo, ¿verdad? Y después obviamente entro como a real estate y entiendo que aquí todavía tengo que ser mucho más estratégica porque no estamos tratando de vender una blusa, no estamos tratando de vender un celular, estamos tratando de vender una unidad de más de $200,000, ¿verdad? Entonces todo el conocimiento que yo tenía hasta ahí, digamos que me daba las bases digitales, pero ya todo ese sistema o todo ese proceso que venía para mí de ahí en adelante, decir, bueno, ya no estoy vendiendo un vidrio, digamos, que empecé como una parte constructiva, ahora tengo que vender una casa de $200,000. Y me acuerdo que eso significaba un reto y miedo y demás, pero la premisa para mí siempre ha sido la misma desde un inicio y me siento como incluso bendecida de que en mi mente solo había una opción y era ocupamos ventas, ¿verdad? Entonces mercadeo usualmente se asocia con más que todo un tema de exposición y marca y yo lo llevé más hacia yo quiero resultados y quiero ventas, ¿verdad? Entonces definitivamente hay un choque grande entre
lo que era hacer marketing para cualquier marca y lo que era hacer marketing para vender una casa, ¿verdad? No es ni para que conozcan la casa, es para vender una casa. Entonces, pues ahí es donde empezamos a crear un sistema o a plantear un sistema para que lo que hiciéramos y el esfuerzo que hiciera pudiera tener resultados como en el corto plazo. Entonces ha sido un proceso de todo bien lo que he aprendido, pero ocupo desaprender ciertas cosas para implementar cosas nuevas que vayan un poco más alineadas como a este camino. De leads, de generación de ventas, que como bien lo mencionas es bien importante, más en un mundo tan ágil, tan rápido, tan inmediato, ¿verdad? Donde la competencia también avanza a pasos gigantescos, y el posicionarse y generar más ventas creo que es algo valiosísimo para cualquier negocio, pero para nosotros como asesores inmobiliarios, como brokers inmobiliarios, como empresas inmobiliarias es sumamente importante y valioso. ¿Cómo ha sido ese camino, digamos, para generar leads? Y ahí te comento un poquito mi experiencia personal. También muchas veces puede pasar que llegan montones de leads, pero no todos esos leads están verdaderamente calificados, y muchos pueden ser hasta, a veces uno dice hasta bots. ¿Cómo marcas la diferencia en ese aspecto? ¿Qué es realmente un lead calificado? Yo diría que con justo esa premisa que me acabas de hacer, fue para mí lo que me convenció de que este nicho tenía sentido, porque yo podría decir abiertamente y sin ánimo a equivocarme que el 90% de la industria vive lo que me estás diciendo, ¿verdad? Me llegan una cantidad de leads exorbitante, pero realmente son 2 o 3 los que, digamos, yo podría conversar para que lleguen pues para que caminen a una venta, ¿verdad? Entonces yo identifiqué, el problema era demasiado fuerte, ¿verdad? Porque al final del día una agencia inmobiliaria o una desarrolladora depende de vender unidades de más de 200,000, pongámosle un número, para poder ser rentable, ¿verdad? Entonces el problema era demasiado fuerte. Si no solucionan el tema de leads, no pueden colocar estas casas de estos montos. Segundo, era la cantidad de personas que tenían este problema. No era que yo topaba con un broker o topaba con una agencia o topaba con una desarrolladora y una de 5 tenía ese problema. No, las 5 traen el mismo problema. O sea, las 5 están luchando por entender cómo desde los medios digitales pueden vender más sin tener que pagar esa cantidad absurda de leads. Y yo diría que en lo que va avanzando el tiempo, en lo que van avanzando las plataformas, entre más sigamos con este pensamiento de que ocupamos un montón de leads para que nos salga uno bueno, peor le estamos haciendo a nuestro negocio. Entonces, cuando yo identifique como, esta problemática es demasiado fuerte y demasiado repetitiva, tengo que buscar algo para justamente trabajar en este problema, ¿verdad? Entonces, yo diría que ahí ya es donde se combina un poco como todo mi background, un poco creativo, de buscar una solución diferente, y ya también mi lado estratégico de, aquí no es hacer videos bonitos, ¿verdad? Aquí no es que la casa se vea chivísima, aquí no es que me llegue un montón de gente, porque también en mercadeo, desde el lado de mercadeo, entiendo también a mis colegas de que se nos enseñó muchas veces de que la cantidad que pudiéramos poner sobre la mesa de personas interesadas era mercadeo, ¿verdad? Era todo lo que yo pueda hacer para que a la persona le interese esta casa, o todo lo que yo pueda hacer para que a las personas les interese X proyecto, eso es mercadeo, es llamar la atención. Y a mí no me gusta tener ese concepto de mercadeo. A mí me gusta tener el concepto de que lo que yo haga y lo que la persona que traiga sobre la mesa es porque va a comprar y es porque va a pasar a una segunda parte, ¿verdad? Entonces, identificar ese problema, yo diría que fue mi punta de lanza para empezar a trabajar muy fuerte este mercado, y que justamente todo lo que nosotros hacemos y el sistema que hemos hecho es cómo dejar y quitarles la idea o quitarles ese chip que tienen de que volumen es igual a resultados. Porque hay empresas que con ese problema que vos me estás diciendo ya se rindieron y dijeron, listo, o sea, esta es nuestra forma de trabajar, ya sabemos que ocupamos 500 leads para cerrar una. ¿Verdad? Como que ese concepto y esa forma de trabajar ya es algo que se ha hasta normalizado en la industria, ¿verdad? Yo suelo decir que es que están acostumbrados a besar un montón de sapos para encontrar al príncipe, ¿verdad? Pero mi opinión es como, ya dejen de hacer esto, el mundo está cambiando, y entre más le pidas volumen a una plataforma digital, más basura te va a dar. Si hoy pagas por 500 leads para tener una venta, el día de mañana vas a tener que pagar por 600, 700, 800 leads para tener una. Porque el mundo digital, a ver, seamos honestos, ahora chiquitos tienen redes sociales, ¿verdad? El señor a punto de morirse lastimosamente está scrolleando en Facebook. Entonces, si vos le pedís volumen a una plataforma,
te va a traer volumen al final del día. Entonces, definitivamente no te voy a decir que es un reto fácil, o sea, ni te voy a decir que todas las estrategias son perfectas para solo traer calidad, ni que aún implementando nuestro sistema el cliente solo va a recibir compradores, ¿verdad? Este sería el mundo ideal, no funciona así, pero definitivamente yo creo que desde únicamente cambiar ese chip de que lo que buscamos es volumen y cambiar el pensamiento, que lo ocupamos es un lead mucho más encaminado y con mucha más calidad, solo con cambiar ese chip ya podríamos hacer cosas distintas, ¿verdad? Entonces, desde cómo seteamos la plataforma, cómo le pagamos a las plataformas, cómo compartimos el mensaje de nuestra propiedad, no dejar que la persona solo porque vea un anuncio ya pueda hablar con un vendedor o ya pueda hablar con nosotros, no, sino es que la persona se eduque un poco más en línea antes de que llegue a nosotros. Y esa para mí es toda la estrategia, por decirlo de alguna forma, es la persona tiene que entender un poco más sobre lo que está pidiendo información antes de que llegue un vendedor. Si la persona vio tu casa y tu precio y te pide información, realmente no es una persona que vaya a calificar. O sea, lo único que sabe es cómo se ve tu casa y tu precio. Entonces, no tiene sentido que en ese momento pase. Debería entender un poco más la ubicación, ¿le sirve o no le sirve? El precio, ¿qué beneficios tiene, verdad? ¿Hay financiamiento o no hay financiamiento? Depende de lo que la persona necesite. Las características de la casa. ¿Ocupa 2 cuartos? ¿Ocupa 3 cuartos? Si ocupa 2 cuartos y me pide información y hasta que llega a mí yo le digo que en realidad la casa tiene 3 cuartos, la voy a perder. Entonces, ¿para qué dejar que esa persona entre? Que llegue a nosotros, que nos tome tiempo conversando, que nos tome tiempo haciendo una visita, si realmente es una persona que no va a convertir. Y peor aún, ¿verdad? Aquí estoy hablando del escenario ideal en que es una persona que sí te contesta, pero la realidad es que en el mundo de real estate, si estás priorizando volumen, te van a llegar bots, te van a llegar personas que sabes de entrada que no te van a comprar absolutamente nada. Entonces, pues es un sistema que pueda filtrar eso un poco en línea y que no tengas que pagar, digamos, por todas estas personas que no van a terminar en nada. Pagar no solamente dinero, como bien lo mencionabas, tiempo, energía, sí. No es solo recursos. Considero que lo más valioso que tenemos como seres humanos es nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, y muchas veces pensamos que es solamente recursos lo que estamos destinando, pero como bien lo mencionas, esa generación abundante de leads lo que genera es que gastemos más tiempo, más energía, efectivamente más recursos también, y verdaderamente, como lo mencionas, no es este el problema, conseguir más leads, sino filtrar los leads. Y ahí nos compartiste un poco también, que te me has ido adelantando. Yo te iba a también consultar un poco eso sobre... Tranquila, esa es la idea justamente. Me encanta que sea así natural, y sí, es justamente eso. ¿Cuál es parte de esa estrategia que ya nos comentaste un poco? ¿Cuáles son esos tips por ahí que nos podría compartir Paula sobre esos detalles para educar al cliente? Me gustó mucho eso que mencionaste, educar al cliente. A veces creemos que es solo ir y pautar la casa, ir y mostrar el precio y listo, y que empiecen a llegar, pero creo que va más allá, y nosotros también, al menos los que hacemos esto de manera profesional, sabemos la importancia detrás de educar a un cliente. Se vuelve nuestro trabajo mucho más sencillo, mucho más profesional también, y le facilita al cliente la experiencia. ¿Cuáles pueden ser esos tips que nos puede compartir Paula para la parte de filtración de clientes? Ok, yo diría que, hablando ya de un tema técnico, que yo diría que aquí también es donde yo puedo aportar más valor, porque si bien las plataformas cambian todos los días, ¿verdad? Y un broker no es experto en marketing digital, ¿verdad? Un agente inmobiliario no es experto en marketing digital, no es ni siquiera su rol estar enterado de cómo cambian las plataformas, y yo que estoy de este lado, pues obviamente tengo que estar muy al día de cómo cambian las plataformas, pero donde podría aportar más valor y donde podría dar ciertos tips, porque es muy fácil decir, educarlo y no lo dejes llegar hasta que sepa más de tu propia, listo, pero ¿y cómo hago eso? ¿Verdad? O sea, como dame un poco más de información. Entonces podría dar ciertos tips de qué se podría estar haciendo mal y qué podríamos cambiar, a cosas pequeñitas. Obviamente habrán cosas mucho más técnicas y amplias, pero simplemente que son errores, digamos, muy comunes ahorita. Lo normal sería, por ejemplo, un broker que tal vez no tiene tanto conocimiento en marketing digital, haga la típica campaña, ¿verdad? Le va y le toma fotos a la casa, hace un diseño en Canva, fotos y precio, lo sube a una campaña y hace que esta campaña sea una campaña WhatsApp. Es decir, que a ustedes les llegue a un teléfono, hola, quiero más información de la casa, ¿verdad? Esa sería como la campaña. Se satura el WhatsApp de mensajes. Exacto, como ¿quieres volumen? Hace eso, en 2 toques vas a tener 100 personas preguntando.
Entonces, para mí, por ejemplo, esa es una de las peores prácticas que uno puede hacer, digamos, desde el lado de real estate, porque estás ante, o sea, literalmente estás diciendo quiero volumen, ¿verdad? Para mí esta es la estrategia más enfocada en volumen. Entonces, WhatsApp es una campaña que desde el lado técnico Facebook la tiene para darte un montón de volumen y que Facebook pueda cobrar. ¿Cómo cobra Facebook? Si la persona te manda un mensaje de WhatsApp. Hemos visto cómo funciona esa pauta. ¿Cuántos de nosotros no hemos enviado por equivocación? Le hemos dado por error clic al botón de WhatsApp y terminamos en el inbox de una marca que vende, no sé, tiendas de campaña. Me explico. La campaña está hecha para que Facebook pueda cobrar por el volumen. Es una campaña que no podemos traquear, que no podemos como identificar bien de dónde viene el público, qué anuncio vio, qué anuncio no vio. Es una campaña que deja entrar a cualquiera sin ningún tipo de filtro. ¿Verdad? Es como la persona vio esta casa, $200,000, dio clic y ya llegó a un vendedor. Esta persona no sabe nada, capaz ni siquiera leyó el copy, o sea que lo único que tiene en la mente en ese momento es como cómo se ve la casa y el precio. Que de ahí, de esos 100, 200, te pueda salir uno bueno. Sí, o sea, si ustedes me dicen que, o yo también les diría, de fijo sí puedes vender con este tipo de campañas. Yo no digo que no, lo que digo es que va a ser un trabajo súper cansado y te va a costar en cuanto a tiempo muchísimo más. Entonces para mí ese sería un consejo que yo les daría. Las campañas de WhatsApp es algo que yo ni siquiera tomaría en cuenta y buscaría otras que les permita filtrar un poco. Formularios, digamos, las campañas de formularios, si bien aún así deja pasar cierta basura, ya eso es mucho como a creatividad nuestra, cómo filtramos a las personas, pero los formularios hoy te permiten hacer un montón de preguntas, te permiten condicionar según la respuesta que dé la persona. Entonces, tratar de que siempre, antes de que esta persona llegue a ustedes o esta persona llegue a su inbox o que llegue a un vendedor, que esta persona no la haya tenido tan fácil, ¿verdad? Estamos hablando de una casa de $200,000 para arriba. Esta persona no puede ver una foto y de una vez pasar a un vendedor. Entonces, preguntas que le hagas, que puedas condicionar un poco como el tipo de perfil que está entrando, condicionar incluso el formulario de si la persona dice que está explorando o que si tiene tanto presupuesto que no nos sirve, sacarla y no pagar por eso, ¿verdad? No pagar por ese formulario lleno. Son diferentes características que ahora nos da la plataforma. Y bueno, obviamente si nos pudiéramos ir mucho más arriba y hacer algo mucho más estructurado, es todo lo que podamos hacer en línea para que la persona aprenda un poco más de tu propiedad antes de que llegue a vos, es súper beneficioso. Entonces estamos hablando desde un landing page. Pensemos que ustedes tienen una propiedad en exclusiva, vale la pena hacer un landing page súper rápido ahí con AI, pero que la persona pueda entender un poco más las cualidades de esta casa, de esta propiedad, para que cuando llegue a vos o cuando lleguen a ustedes no llegue con dudas de ¿y cuántos cuartos tiene? No, esa información estaba en la página, lo que se pudo haber enterado ahí, la ubicación, etcétera, y es una forma de filtrar un poco el tipo de perfil que venga. Si entran bots, ¿verdad? En WhatsApp, que muchas veces nos llegan bots, bueno, un bot no tiene la capacidad para pasar a un landing page, luego a un formulario y responder preguntas. Un bot no tiene esa capacidad. Entonces, entre más filtros le pongamos al mundo digital, más fácil sería que tengamos personas más calificadas llegando a la mesa. También quitar como este concepto erróneo de que, porque me ha pasado clientes que me dicen, no, pero es que yo no voy a dedicar 2 meses en educar a un cliente. No, listo, o sea, no se trata de eso. No quiere decir que un proceso de educación nos va a tomar métase a un webinar y le vamos a explicar a casa. No, educar no es eso. Educar simplemente es que la persona vea la información suficiente para que nos pueda descartar o nos pueda considerar en línea. Repito, si yo soy una persona que anda buscando casa, ya yo sé qué cosas estoy ocupando, ¿verdad? Cantidad de cuartos, ubicación, no sé, beneficios financieros, que cómo sea la casa, si es de 2 pisos, si es de 1 piso. Ya yo tengo claro qué es lo que estoy buscando. Entonces, si yo nada más veo un posteo que tiene la fachada de la casa, que se ve lindísima, y viene el precio, y yo voy a preguntar porque capaz tiene las cualidades que yo ando buscando. Pero fácilmente pude haberme ahorrado hablar con alguien y pude haber visto toda esa información en un lugar específico en línea, ¿verdad? Entonces, para mí eso es educar, es que la persona tenga la mayor cantidad de información antes de que llegue a un vendedor. De hecho, me gusta mucho el concepto de el trabajo de un vendedor, si bien es responder preguntas, ¿verdad? El trabajo de marketing es anticipar todas esas preguntas. Entre menos preguntas tenga ventas y ventas pueda dedicarse a negociar y cerrar, mejor para la conversión, ¿verdad? Entonces, mercadeo, nuestro rol y todo el rol de las campañas es toda la información que yo le pueda dar a mi cliente para que entienda lo que le estoy ofertando y que cuando llegue al punto de contacto ya con ventas sea porque entendió
la propiedad. Entonces, a ver, hay todo un mundo de consejos que yo podría dar, pero para mí el principal sería ese. Cuando hablamos de un sistema y cuando hablamos de un filtrado no es preguntarle, ¿quiere invertir o quiere comprar? Eso no te filtra, ¿verdad? Para mí filtrar y educar es más, haga que esta persona entienda lo que le estás ofertando antes de que llegue a vos. Excelente, y mencionaste algo en lo que me gustaría enfatizar, el tema de inteligencia artificial. En base a esto, también muchas personas o todo el mundo puede creer que hacer marketing es fácil, pero definitivamente, como bien lo mencionabas, es algo que conlleva mucha experiencia, conlleva mucho aprendizaje, es todo un proceso, ¿verdad? Y hay especialistas en cada área. Muchas veces las personas pueden estar, porque dicen, sí, montar una campaña en Facebook, eso es súper fácil, yo lo monto, yo lo hago, pero están olvidando estas cosas, ¿verdad? Y ahí es donde entra esa balanza de al final qué es más caro, porque puede entrar esa premisa de que, no, yo para qué voy a pagar una agencia publicitaria, una agencia de marketing. ¿Qué le dirías a esas personas que quizás piensan eso en tema de costo-beneficio, verdad? Sí, yo aquí siempre soy muy transparente también de vos y yo podemos hacer campañas en ads. O sea, los dos tenemos un teléfono, los dos tenemos una computadora y los dos la misma plataforma. O sea, ahí puedes ver el botón azul de Facebook o de Instagram. Vos puedes entrar a la parte más técnica de Facebook. No tenés ningún limitante. Yo no tengo más niveles de acceso que vos, ¿verdad? Tenemos exactamente lo mismo. Entonces, en este mundo digital, todos estamos equilibrados. Todos tenemos exactamente lo mismo. Ahora, lo rápido que avanzan las plataformas. Hoy aprendes algo de Facebook y mañana Facebook ya lo hizo diferente, ¿verdad? Es como si vos querés asumir, aparte de ser un broker, aparte de tener las visitas, aparte de conseguir las propiedades, si aparte de eso te querés poner el peso de ser un experto en digital y aprender tan rápido como aprenden las campañas, tan rápido como evolucionan las plataformas, dale con todo. O sea, yo soy la primera, yo digo, dale con todo, yo te puedo enseñar incluso, pero yo sí he visto mucha diferencia en el momento en el que al César lo del César también. O sea, yo no me voy a poner en este momento a ir a hacer visitaciones y a ponerme a vender propiedades porque no es mi fuerte. Y si yo quiero vender una casa, yo quiero que esté vendiendo la que hace posteos o el vendedor que es un buen closer. El vendedor que es un buen closer, eso me va a acercar más a mí a vender, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que en el momento en que estemos pensando en contratar una agencia, pensemos en diferentes cosas. Lo primero sería no irse por la agencia más barata, que para mí eso es un tema muy importante. Conozco demasiados clientes que lo que hacen es contratar a un freelancer que sabe hacer ads, ¿verdad? Que no me parece la peor de las ideas, pero al final del día también es ocupado buscar a alguien con resultados en lo que estás necesitando, ¿verdad? Entonces, si contratas a un freelancer que hace campañas de vez en cuando, estás dejando de lado que sea una persona que tenga expertise en real estate, ¿verdad? No es lo mismo que vendas un lapicero a que vendas una casa, no es lo mismo que vendas un tratamiento dental a que vendas una casa, son cosas muy distintas. Entonces, muchas veces, ¿verdad? La primera iniciativa de decir, bueno, ya voy a delegar lo de los ads, y contratan un freelancer que les cobra poquito y hace cualquier campaña. Si van a optar por eso, yo preferiría que se guarden esa plata, por ejemplo. Luego, en tema de inversión, bueno, voy a contratar una agencia, pero voy a invertir en ads $100. Guárdense la plata. Están gastando el dinero en una agencia que perfectamente podrían guardar para hacer otras activaciones o para otro momento contratar una agencia. Definitivamente contratar una agencia no es barato y no es tuanis, ¿verdad? Es como tenés que saber que en el momento que contratas una agencia vas a tener que gastar y que vas a tener que ponerte la camiseta en cuanto a ventas porque ya hay alguien que te está trayendo un flujo de leads que vos no puedes quedar mal y no cerrar, ¿verdad? Entonces, para mí también es tomar las decisiones correctas. Yo no sé, y esto es chiste también que yo hago con mis clientes o mis llamadas de ventas, yo les digo, es más difícil vender marketing que vender una casa, porque la cantidad de personas que han pasado por una mala experiencia es demasiado grande. Entonces yo no soy de esas que les voy a decir, sí, ya, contrate una agencia, eso es lo que usted tiene que hacer. No, si usted no tiene para un buen presupuesto en ads, si usted no tiene para una buena agencia, aprenda a hacer las cosas. Hay demasiados mecanismos digitales donde usted puede aprender ciertos skills, llevar su empresa a cierto nivel y ahí contratar a quien sí lo vaya a acercar a un mejor resultado. Pero contratar una agencia por contratarla, a contratar a un freelance para que le haga los ads, no me parece que sea como el camino correcto tampoco. Y por más que yo sea una agencia, no le voy a vender a nadie que yo diga, perfectamente yo puedo cobrar un fee y que la persona invierta $100 en ads y yo sé que no va a tener resultados.
Entonces sería malo de mi parte decirle, sí, fijo, le acepto ese fee cuando yo sé que no le va a dar resultados. Entonces para mí esos serían los tips para una persona que está pensando en invertir en una agencia, es hágalo bien, porque la cantidad de malas experiencias que va a tener en el camino o que podría llegar a tener en el camino, es mejor ahorrárselas, porque invertir en una agencia, invertir en el mundo digital, si bien, ¿verdad?, es un riesgo y es una inversión, es mejor hacerlo con seguridad de que estamos buscando la persona que nos solucione el problema que queremos, que esa sería otra de mis alternativas. Como el marketing es tan amplio, que lo hablábamos al inicio de este podcast, vos perfectamente puedes contratar a una agencia que es experta en hacer contenido, pero no es experta en pauta, ¿verdad? No es experta en generación de leads. Vos puedes contratar una agencia experta en generación de leads, pero en realidad lo que querías es mejorar tu marca, tener muchos mejores videos, viralizarte, tener más engagement. Entonces contrataste a la agencia equivocada. Entonces para mí sí hay un cierto proceso de análisis a la hora de contratar a una agencia, y que si tuviera que elegir entre que aprenda el agente y que aprenda con todo y que haga las cosas bien hechas, a contratar cualquier agencia del mundo, cualquier freelancer, yo diría educarnos también es de mucho peso, pero la curva de aprendizaje que eso va a significar, ¿verdad?, todo lo que hay que aprender, todas las plataformas que hay que saber configurar son inmensas. Entonces, bueno, siento que me estoy yendo por un camino donde los puedo estar asustando, y esa no es la idea. El marketing digital es bello, y la cantidad de oportunidad que hay en el mundo digital es absurda. O sea, si hoy más bien una persona está optando por no apostarle al mundo digital, se está quedando atrás. No es fácil, no es tan divertido, pero para mí es un no negociable hoy en día, como está el mundo y el mundo digital. Esto sí me asustó un poco, pero también me inspira y comparto mucho eso que mencionas, de que al César lo que es del César, definitivamente. Y algo que mencionabas era hacer ese autoanálisis de qué estamos necesitando como empresa, qué estamos necesitando como broker, qué estamos necesitando como asesor independiente, para de ahí tomar una decisión más certera en base a lo que estoy requiriendo, no irme a la primera de que sí, necesito hacer leads, entonces voy y contrato a alguien que me haga marketing. No, como bien lo mencionan, no funciona así, y de ahí pueden venir esas malas experiencias, esos dolores de cabeza y demás. ¿Cuáles pueden ser unas preguntas? A mí me encantan las preguntas, creo que nos ayudan a ir mucho más a ese autoanálisis, a ese trasfondo. ¿Cuáles pueden ser esas preguntas básicas que nos podemos hacer cuando estamos valorando el trabajar con una agencia de marketing o hacerlo por independiente, para conocer qué necesito y en base a qué necesito, qué es lo que más me conviene optar? Súper, yo diría literal, sentémonos así en una mesa, hagamos un zoom out y veamos como lo que estamos haciendo en este momento y nuestra expectativa. Entonces, la razón principal usualmente sería no estoy vendiendo, ¿verdad? No estoy vendiendo como me gustaría. Entonces, ok, esa sería la primera premisa. No estoy vendiendo como me gustaría. ¿Okay? ¿Qué estoy haciendo para vender? Leads. Bueno, estoy haciendo campañas o no estoy haciendo campañas. Ya desde ahí podrías ir pensando, ¿verdad? Ok, listo. Entonces ocupo a alguien que me haga ads. Esa sería como la cosa más simple. No estoy vendiendo, quiero vender, no tengo leads, ocupo leads, contrato una agencia. Luego, si es más bien, ya estoy haciendo leads, ok, analiza los resultados que estás teniendo. ¿Por qué no estás vendiendo si sí tienes leads? Es que me llega demasiada basura, estoy pagando por un montón de leads que no convierten, que no conversan, que no agendan una cita. Ok, ocupas mejorar la calidad del lead entonces. No, es que más bien tengo como 2 leads, pero esos 2 leads son buenísimos. A mí me gustaría vender más, pero solo me llegan 2 leads buenos. Ok, ocupas volumen, métele más plata a las campañas, ya tenés el cliente que querés, entonces dale más dinero a las plataformas para que te pueda traer más leads. Sí me gustaría vender más, pero en realidad tengo buenos leads y con esos leads vendo, y en realidad lo que me gustaría es más exposición. Ocupas una agencia entonces enfocada en tu marca, en cómo posicionarte mejor, en cómo la gente te conozca, que la gente te busque a vos como primera opción, ¿verdad? Entonces es como hacer mucho ese zoom out de ver qué es lo que tengo y qué es lo que estoy haciendo hasta este momento y dónde veo la falla. Si no estoy vendiendo, ok, no estoy vendiendo porque no tengo leads, o porque tengo un mal proceso de ventas, o porque tengo malos vendedores, ¿verdad? O porque no soy tan bueno en ventas. Porque perfectamente una persona puede decir, no, es que de fijo como marketing porque no estoy vendiendo y estoy teniendo 25 visitas por mes. ¿Y cerras alguna? No. ¿Crees que es un problema de leads? No. Ahí tenés un problema en que vos no estás cerrando, te estás teniendo 25 visitas, algo ahí raro. O no estás filtrando para que la persona que va a visitar realmente esté encaminada,
o te está costando el cierre, ¿verdad? Entonces también es entender dónde está la falla en nuestro proceso comercial, entender dónde está la falla en nuestro proceso y en base a eso buscar la mejor persona para solucionar ese problema. Puede ser de leads, puede ser comercial, puede ser de filtración, puede ser de prospección, puede ser de las propiedades que estamos teniendo. Me explico, hay demasiadas variables que uno se puede preguntar. Entonces, para mí, antes de tomar cualquier decisión, ya sea de agencia o ya sea de cómo resolver mi negocio de real estate, sería hagamos un zoom out y veamos en qué parte estoy perdiendo o no estoy obteniendo el cliente que quiero, ¿verdad? Si es que no cierro, si es que no visitan, si es que no conversan, si es que del todo no tengo con quién conversar, a partir de ahí yo podría ir identificando dónde está como esa falla para tomar la mejor decisión. Y pensando en el escenario en el que a mí me compete, ¿verdad? Una persona que diga, no, es que me llegan muchos leads y no tengo los leads que quiero, ok, ¿cuál es ese lead que crees que estás buscando? ¿Qué no estás haciendo o que no has probado? ¿Qué te falta y con quién deberías estar hablando? Porque si me dices a mí, estoy haciendo campañas de WhatsApp, llámeme de una vez. O sea, llámeme y hagamos otra cosa, porque desde ahí ya viene como el problema, ¿verdad? Entonces, quizás por ahí me iría yo. Qué importante esto que mencionas de hacer esa ingeniería en reversa e ir desmenuzando esos procesos que estamos haciendo, porque tal vez están llegando los leads y podemos ser incluso nosotros mismos en la parte de ventas que estamos fallando, o tantas variables como mencionas, y ahí como lo dijiste al final, ¿verdad? El pedir ayuda de los profesionales. Y ahí me gustaría consultarte eso, ¿cuál es específicamente el servicio que tienes TL como empresa, digamos, y a quiénes podrías ayudar para que también las personas que nos oyen, que tal vez se sienten frustrados, se sienten estancados y dicen, mira, yo necesito ayuda, necesito una consultoría, pero no sé por dónde empezar, con quién hacerlo, qué es lo que hace Paula y quiénes podrían contactarte también? Súper. Yo, digamos que tengo dos formas de ayudar al gremio de real estate, ¿verdad? Yo le doy mi servicio principalmente a desarrolladoras o agencias inmobiliarias, ¿verdad? Donde ya hablamos que hay equipos comerciales robustos detrás. A esos son los principales clientes a los que yo les doy mi servicio como tal. Dar mi servicio como tal significa implementarles un sistema desde creación de un anuncio, ¿verdad? Hasta que llega un CRM y qué sucede después, ¿verdad? Todo ese proceso que a ver, la gente se pregunta mucho cuándo estará lista la persona para comprar. A mí me gusta más, o por lo menos el que yo aplico en mi vida, es cuándo está esa persona lista para hacer un lead. Entonces yo trabajo justamente ese proceso de no dejemos pasar a personas que no están encaminadas a una buena conversación, a una negociación o a un cierre. Entonces lo que hacemos es implementar un sistema, como te digo, desde la creación de la app hasta por dónde pasa, por qué plataformas, por qué filtros, por qué formularios, por qué landings, todo ese proceso hasta, ok, llega un CRM y de ahí en adelante me agarro con los vendedores en un feedback loop constante de entender qué pasó con cada una de las oportunidades. Y para mí esto es como muy clave independientemente de donde uno esté y que humildemente lo digo, yo puedo instalarles el mejor sistema del mundo, la mejor estrategia, los ads más increíbles del mundo, que si no tengo este feedback de ventas no podría optimizar en base a quien realmente está en la cancha, ¿verdad? Entonces, por más que la plataforma a mí me diga que traje un lead súper bueno, si el vendedor me dice este lead es malo, a esa es la voz que yo escucho, ¿verdad? Entonces, ese es mi servicio como tal, es la generación de leads calificados que estén mucho más encaminados a comprar. Es más allá de aprender y apagar campañas respecto a propiedades o proyectos, es instalar un sistema que pueda ser replicable y que pueda ser predecible, ¿verdad? Es que podamos traer una cantidad de leads predecible y una cantidad de leads de buena calidad con el tiempo. Entonces, el servicio que yo oferto. Ahora bien, trabajo mucho a la mano con brokers y con agentes inmobiliarios, pero más en un tema consultoría. Les voy a enseñar lo que a ustedes les hace falta o voy a auditar incluso los procesos que ustedes hoy en día hacen y les voy a enseñar cómo implementar este sistema con los recursos que tengan, ¿verdad? Con el presupuesto publicitario que tengan, con el presupuesto de pagar como un fee, ya sea si contratan una agencia, qué rubros deberían ver, qué deberían analizar, qué datos deberían seguir, qué patrones de creatividad incluso en cuanto a copy o en cuanto a diseño deberían seguir, cómo implementar un sistema de filtración, qué preguntas valen la pena, incluso cuando llega un lead, qué hacen de ahí en adelante, ¿verdad? Porque muchas veces no es solo como cómo captamos, sino es cómo recibimos el lead. Entonces el proceso de consultoría es un uno a uno constante, ¿verdad? Incluso grupales, donde en diferentes espacios podemos compartir y ver
cómo implementar este sistema del punto A al punto Z para que tengan un sistema de filtración, un sistema de calificación y que dejemos de estar pagando por volumen de leads, sino por calidad de los leads. Entonces, básicamente así ayudo y así aporto a la industria de real estate. Creo que lo más valioso de esta conversación ha sido eso, no solo vendemos casas, no solo es el vender una propiedad, el vender una casa, el vender un desarrollo, sino el cómo lo vendemos, crear esos sistemas, esas relaciones, esas decisiones inteligentes. De verdad que muchas gracias, Paula, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Para nosotros es sumamente valioso y, como bien lo sabes, indispensable, ¿verdad? El que no está hoy en el mundo digital también, como bien lo mencionabas, se está quedando atrás, y el contar con especialistas y expertos en esta área es sumamente valioso. ¿Dónde pueden contactarte las personas? ¿Cuál sería tu correo, número de teléfono, redes sociales, para que cualquier interesado también pueda buscarte y contactarte? Súper, yo diría que la forma más educativa de contactarme sería ir a mi página web, ltmarketing.co. Ahí creo que se pueden educar un poquito, lo que hablamos de educar, ¿verdad? No me llamen de una vez, revisen si realmente les sirve lo que yo oferto. Entonces en el landing pueden encontrar mi brochure, pueden ver diferentes casos de éxito, tipos de clientes, como educarse un poquito más en cuanto a la oferta y entender si esta línea de negocio, ¿verdad? Una línea enfocada principalmente en la generación de leads, si les hace sentido. Creo que por ahí pueden llenar formularios, agendar una llamada conmigo y sería un éxito. Si escuchando esto ya están convencidos de que es lo que ocupan, me pueden contactar a mi WhatsApp, que sería 8906-3773. El correo, yo diría que mejor utilizar otros formatos, pero mi correo sería paula@letstack.co. Entonces en cualquiera de todos los vamos a atender con todo el gusto del mundo. Gracias, de verdad, por todo. Un placer tenerte acá. Ojalá podamos también compartir otro espacio donde podamos abarcar un poquito más acerca de estos temas que son muy importantes en el mundo inmobiliario, en el mundo de los negocios, y nos vemos en el próximo episodio de Conexión Inmobiliaria. Con todo gusto, ojalá pueda estar invitada a más episodios porque el marketing es robusto y es intimidante. Entonces, la charla que di anteriormente, este podcast puede dejar a las personas con más dudas que con soluciones. Entonces, siempre que podamos tener más espacios donde abarcar diferentes temas y preguntas específicas, sería ideal para que la gente no se sienta intimidado por lo que es el mundo digital, sino que lo vea como una oportunidad de hacer un montón de cosas que tal vez no hemos hecho. Eso sería. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Conexión Inmobiliaria.